Bueno, oiga, el presidente está inaugurando una feria, profe, de Lima, feria permanente en Pan de Azúcar. Y está hablando a los Hoy. medios. Sí, 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 está hablando a los medios. Que le está hablando a los medios. Ujú. Ah, mire, bueno, hay que estar pendiente de qué es lo que dice. Exactamente, exactamente. Mientras usted investiga qué dice el presidente Mulino en la feria del IMA, ya está nuestro invitado, porque vamos a hablar ahora del IDAM, pero antes de eso, yo quiero dar un giro, Cristi, Gonzalo y amigos oyentes, un giro un poco diferente, porque sí, con la muerte del Papa Francisco, pues, que si el obispo, que si el arzobispo, que si el párroco, que si el cardenal, va. Y a mí me gustaría escuchar una reflexión de alguien que por su formación académica, por su visión de la vida, probablemente nos podría compartir una reflexión del significado del paso por esta vida del Papa Francisco. Y para eso tenemos ya comunicación, antes de regresar a hablar del IDAN, tenemos comunicación ya con el doctor Stanley Mouchet, conocido académico de este país nuestro. Fue rector de la Universidad Santa María la Antigua, fue rector de la Universidad UIP, hizo estudios de especialización en la prestigiosa Notre Dame. Y le he pedido al profesor Stanley Mouchet, él es doctor, pero muy difícil que yo no le diga profesor, porque fue mi profesor además. Eh, algunos comentarios, porque yo a veces en conversaciones se los he escuchado y me gustaría compartirlos con los oyentes nuestros. Profesor Mouchet, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Óigame, yo recuerdo que un día usted y el doctor Jorge Arosemena, quien dirige también allá la ciudad del saber, esos son los momentos donde yo simplemente guardo silencio y prefiero escuchar a los que saben. Tenían no una discusión, te conversaban sobre encíclicas. Y que, bueno, las encíclicas todas son trascendentes, ¿no es así? Pero evidentemente, Stanley, hay unas que marcan más que otras. Si yo le preguntara a Stanley Mouchet en cuanto a las encíclicas de Francisco, ¿qué nos podría reflexionar? Gracias, Edwin. Ya los años me enseñan a hacer una salvedad antes de hablar. Y siguiendo el debate que tenían ustedes, yo hablo desde mi situación y desde mi conocimiento. Seguro hay muchas más personas que están más informados y formados que yo. Primero, una encíclica suele ser la lectura que hace un papa sobre un tema específico a la luz de la enseñanza de la iglesia, a la luz del magisterio de la iglesia. Y a través de una encíclica, los papas presentan no solo su punto de vista, sino sus criterios morales sobre el tema. En el caso del Papa Francisco, eh, hay como una especie de acuerdo para referirse muy particularmente eh, a dos de sus encíclicas, Fratelli Tutti, por un lado, y Laudatio Si. Y más que estar de acuerdo en ellas, si uno revisa el pontificado de Francisco, encuentra la razón detrás de estas dos encíclicas de manera particular. Fratelli Tutti es el mensaje de que seas cristiano o no, todos los hombres deben ser respetados, acogidos por su dignidad, porque cristiano o no, eres hijo de Dios. Y tú puedes encontrar tus formas de establecer una relación con ese Dios. Y por eso hay un magisterio de él que conocemos todas sus frases clásicas acuñadas, ¿no? Un magisterio para la iglesia de la periferia, un magisterio para la iglesia de los marginados, un magisterio que pone en el centro de todo su quehacer el tema de los migrantes, por ejemplo, porque todos somos hermanos. Pero la segunda encíclica, que ya tiene un carácter casi que algunos dicen hasta de tipo político y de grave denuncia a la Laudato Si, eh, ya tiene que ver con el tema de la casa común, como lo llama él, el tema de la ecología. Y no es solamente un cántico moral, teológico, a la luz de que Dios es el creador, sino que es una denuncia contra los poderes que
en procura de puros beneficios, han ido destruyendo la casa común. Entonces, desde estas dos encíclicas, recordando lo que dije al inicio de lo que es una encíclica, podemos hacer referencia a una especie de síntesis de toda la gestión y de todo el magisterio y de los temas principales que le interesaron y que promovió Papa Francisco en sus 12 años de pontificado. En el caso casualmente Carlos recordaba que cuando inauguraron el plantel de aerogeneradores en Penonomé, el nombre de ese parque es Laudato Si. Correcto, Y, correcto. y claro que llama la atención que una inversión de capital privado haya acogido ese nombre de la encíclica del Papa Francisco para llamar así a ese parque de generación. ¿Crees, Tandy Muchet, que ese tipo de encíclicas como Laudato Si le llegó a quienes le tendría que llegar? A ver, las encíclicas los papas las hacen para todo el mundo, literalmente. Pero tienen mensajes muy puntuales para determinados sectores de las sociedades, ¿no? Edwin, es como todo. Yo sí creo, para responder directamente tu pregunta, que sí llegó. Y si uno mira la misma actividad de Francisco, uno puede constatar que hubo reacciones favorables y positivas de concienciación para la toma de medidas de corregir los efectos que estaban, como bien lo llamaba él a lo largo de toda la encíclica, dañando la casa común. Yo recuerdo una experiencia que viví con uno de los jefes que he tenido en el diferente periplo de mi vida, cuando sale el concepto de la responsabilidad social. Detrás del concepto de responsabilidad social hay una premisa importante. Si todos ganamos, todos estamos bien. Entonces, si las empresas destinan parte de su capital para promover el bienestar del potencial cliente, todos ganan. Pero este jefe decía que para muchos la responsabilidad social se ha convertido en una responsabilidad fotográfica. Bueno, uso, y este era gerente de una de las más grandes empresas de Panamá en las que estuve trabajando, por supuesto me reservo el nombre. ¿Por qué uso la anécdota que nunca he olvidado? Porque sí, impactó. Es hermoso ver que una empresa como los generadores de Coclé le pongan ese nombre al parque. Y como dice una parte del Evangelio, le decía Jesús a los apóstoles, ella y cálmense. Si no están en contra de nosotros, están con nosotros. Entonces hay diferentes formas y diferentes niveles de recibir ese impacto. Y ya con eso se manda un mensaje positivo de que por lo menos este parque de generadores, que es un ejercicio legítimo de la actividad privada, también se une a un sentimiento de que hay que hacer algo para cuidar la casa común. Así que sí creo, unos más, otros menos, toma tiempo, pero cuando uno repasa toda la agenda de Francisco, uno sí tiene que concluir de que ha servido para impactar y motivar positivamente. Esa es mi opinión. Ahora, la encíclica Fratelli Tutti, que si no me equivoco la escribió en el 2020, generó un gran debate sobre la figura de Francisco más que la figura del Vaticano. ¿Por qué? Porque en esa encíclica el Papa hablaba, digamos, o fue muy crítico de el modelo económico que estaba consumiendo el planeta y que lo sigue consumiendo. El consumismo per se, el neoliberalismo, digamos, de alguna otra forma, ese capitalismo que ha sido parte de la historia económica del mundo. ¿Usted cree que el Papa se atrevió a más con esa encíclica? ¿Que esa encíclica de alguna otra forma fue el detonante para que algunos sectores tildaran al Papa de comunista, por ejemplo? Voy a hacer referencia, y gracias por la pregunta, porque es un tema que he tratado de estudiar lo suficiente. Voy a hacer referencia a tu pregunta desde tres puntos de vista. Según el contexto y los momentos que nos tocan vivir, el Papa ha hecho en Fratelli Tutti lo que pudo haber hecho León XIII con su encíclica Rerum Novarum frente al cambio
de las estructuras de producción, la relación entre trabajo y capital, muy cercano en la formulación del marxismo. El Papa hizo para mí la lectura en Fratelli Tutti, lo que posteriormente hizo Juan XXIII con Mater Magistra o lo que hizo Paulo VI con Populorum Progressio. Sencillamente, como los factores de poder económico cambian, el tono del mensaje tiene que cambiar porque si no estarías diciendo algo totalmente sin sentido y anacrónico. Segundo, el mote de comunista lo lleva Francisco desde antes de llegar al pontificado. Sus propias vivencias en la Argentina, su relación inicial con el peronismo, etcétera, etcétera, su concepto de iglesia lo expone. De hecho, hay sectores de la iglesia muy poderosos dentro y fuera del Vaticano que desde el día uno prácticamente lo adversaban y qué fácil, como en los años 60 y 70, ponerle el mote de comunista es como señalarlo con la cruz del Ku Klux Klan y hasta ahí llegaste. Y tercero, eh, en una encíclica y en el caso concreto de Fratelli Tutti hay que tener dos ideas también en mente. Ya decía algo al principio. Uno, la doctrina social de la Iglesia es una doctrina de profecía y denuncia el estado de las relaciones de producción desde el concepto de la dignidad de la persona humana. De manera de que no debe sorprenderle a nadie que haya pronunciamiento como esto y que la respuesta sea tildar al Papa de comunista. Y la segunda parte de lo que quiero decir en lo de Fratelli Tutti, no perder de vista que el concepto de Francisco del cristiano casi se remonta al Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII cambió la redacción de las encíclicas diciendo para dirigirme a todos los hombres de buena voluntad. O sea, fue la primera vez que el mensaje se presentaba como no un mensaje exclusivamente para los cristianos, sino para todos los hombres de buena voluntad. Entonces, ese enfoque de Francisco es mucho más amplio que sencillamente el enfoque político. Y termino con una idea que no es mía, sino de un libro que acabo de terminar de leer, de Javier Cercas, un escritor español, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Estoy haciendo la propaganda sin querer, pero Javier Cercas dice que en general la gente quiere recibir de los medios la dimensión política de la actuación de un papa. Y el tema de lo religioso como que ya no atrae. Entonces, bueno, yo soy medio, yo tengo que responder a lo que la sociedad quiere saber y entonces se le da siempre un matiz de mayor prioridad al aspecto político, repito, del magisterio de la Iglesia, que es el que Francisco desde su visión plantea en todas sus encíclicas, como todos los papas y en el caso concreto de Fratelli Tutti. Pero no me sorprende lo del mote de comunista. Eso es una manera cuando uno quiere desacreditar algo, todavía hoy. Pero bueno, es que ese mote, más allá de la historia del propio Jorge Bergoglio en Argentina, yo creo, Stanley, que también hay una distorsión. Cuando se habla de la opción preferencial por los pobres, expresión que tiene una profundidad enorme para mí, por lo menos, esa expresión no necesariamente es vinculante al comunismo, por amor a Dios. No sé quién ha inventado eso. De que porque la iglesia diga que hay una opción preferencial por los pobres, ya por eso hay curas comunistas y papas Claro, comunistas. pero No hay tal cosa. es la manera más fácil de tratar de argumentar en contra, ¿cierto? Es más, Francisco le da una nueva interpretación a esa opción preferencial por los pobres, lema desde Puebla. Y Francisco los llama los descartados. Y por eso en el tema de los descartados aparecen, por ejemplo, los migrantes. Porque la primera reacción muy humana frente a un migrante es, este no es de los nuestros, primer punto. Este viene a quitarme lo que es mío y termina siendo un descartado. Esa es la opción general por los pobres, la opción preferencial por los pobres. Va más allá de la dimensión estrictamente socioeconómica del pobre, porque el pobre es un descartado en la sociedad de hoy. La sociedad en donde el 2% de la economía mundial está en manos de unos cuantos y el resto. Así que tienes toda la razón, Edwin, y esa opción preferencial por los pobres no es más que lo que el Evangelio ya viene diciendo. Y el magisterio de la iglesia es eso, iluminar el caminar de la sociedad a la luz del Evangelio.
pero para algunos el Evangelio puede sonar desfasado cronológicamente, entonces se hace el magisterio de la iglesia. Que sí, esa pobreza de la cual se habla no es exclusivamente la condición económica, la Así es. pobreza del alma, ¿no? Y la Incluso, pobreza del espíritu, eso claro, existe. incluso siempre me viene a la mente aquella sentencia tan cruda pero tan real de Gandhi. Gandhi dijo en alguna ocasión: qué bueno para ustedes los cristianos que siempre tendrán a los pobres. Sacas una peseta, le das al pobre y calmaste la conciencia. Y finalmente, a propósito de los descartados y las migraciones y demás, ya hay quienes analizan o advierten lo que puede que ocurra en el cónclave, que puede que se dé a finales de, no, a ver, a principios del próximo mes, Sí. o a mediados del próximo mes. Y hay quienes ya advierten que, bueno, que Europa está listo en este cónclave, Europa se ha dejado invadir por otras etnias, por otras creencias, y eso hace que en el cónclave los europeos tengan menos posibilidades. También están los que dicen que tendrán mayores opciones los que pretendan seguir y profundizar lo que el Papa Francisco hizo en estos 12 años. ¿Por dónde ve Stanley Mouchet este devenir de ese cónclave? Eh, Primero, Edwin, hay un refrán que dice que el que entra al cónclave papa sale cardenal. Sí, cierto. Entonces, es muy natural que Ramos como humano pues puede saber algo. Hago un comentario. Aun cuando el mayor de los secretos es uno de los requisitos para llevar adelante todo cónclave, hay por ahí una versión que dice que en la elección de Ratzinger, en una de las tantas vueltas de votación, Francisco había llegado a obtener 40 votos. Por supuesto, se necesitan 2/3 para poder cerrar el cónclave y determinar quién es el nuevo pontífice. Y que Francisco mismo pidió a sus hermanos cardenales que en la siguiente ronda dejaran de votar por él y votaran por Ratzinger. ¿Verdad o mentira? Uso este relato para responderte. Si bien es cierto que Francisco ha nombrado a 103 de los 130 y tantos cardenales que hay, 103 los nombró Francisco, y que eso pudiera inclinar la balanza hacia algunos de estos cardenales de la periferia, como él le llamaba, no es menos cierto que todavía el número de votos de cardenales de Europa y concretamente de Italia es bastante alto, que todavía el número de votos de España con los cardenales y Francia es bastante alto. Así que desde una lectura simple de votos, no se debiera descartar un posible papa europeo. Pero Pero ahora, ahí yo, continuando con esa pregunta y ya usted descartando el Papa Europeo, don Stanley, ayer yo hablaba con el vaticanista y biógrafo del Papa José Manuel Vidal y él decía, no hay posibilidad que llegue un Papa de derecha a gobernar el Vaticano. Aquí lo que pudiese ver es que continúe alguien, tal vez no tan cercano a la línea de Francisco, pero mucho más abierto a reformas, ¿no? Dicen que Tagle, por ejemplo, de Filipinas, siendo el primer papa de Asia. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que un papa conservador no tendrá posibilidad o derecha de llegar a liderar el Vaticano en estos momentos? yo no descarto nada. Y no descarto nada por dos razones. La primera, muy humana. Uno de verdad no sabe cuando está en el cónclave cómo ocurren las cosas. De hecho, la película recientemente puesta del cónclave eh, pareciera sugerir algunas cosas, pero también en otras las pierde. Pero la segunda parte, que es lo que más me impacta en los procesos de los cónclaves, en cada ronda de votación
desde todo lo humano que pueda haber, desde todos los defectos que puedan tener quienes dirigen la iglesia, los obispos, los cardenales, todos son humanos al fin y al cabo. Pero en cada ronda de votación, cuando el cardenal emite su voto, recita una oración. Y juro ante Dios que el voto que estoy depositando es un voto que responde a mi creencia y firme convicción de que es por el mejor para la iglesia en este momento. Palabras más, palabras menos. Entonces ahí viene el elemento que no es estrictamente humano. Por supuesto que se tiene que considerar el elemento humano. Si total, hasta Teilhard de Chardin nos regala una hora específicamente sobre eso. Pero lo que no se puede descartar para los que tenemos fe y a pesar de sus claroscuros creemos en la iglesia, los cardenales hacen mucha oración, mucha oración, para poder ser, como dice ahora toda la escritura de la iglesia, para poder discernir el signo de los tiempos. ¿Qué es lo que más conviene en este momento? Claro, pero Sí, ahí yo le hago la contrapregunta, porque lo teníamos sí. ayer. Y es, ¿esto es una votación política? El No cónclave, no necesariamente, pero sí tiene un matiz político. Sí, el cónclave es, o sea, hay que decirlo, por más allá de que la religión esté presente, hay un tema político, sobre todo sin duda. filosófico, sobre todo de hacia dónde queremos que el Vaticano vaya. Y también teológico. Es que También. ese es parte del debate. Hemos ido creciendo, y lo cual me alegro yo personalmente, en la lectura política del quehacer del Vaticano a través del Papa. Me alegra, porque eso habla de una vinculación de la Iglesia en el tiempo como le toca estar. Pero con ello hemos ido perdiendo de que la gestión no es solamente política. Te voy a ilustrar con un ejemplo que me impactó mucho en la obra de Cercas. ¿Cómo se leyó el viaje del Papa a Mongolia? Todos, entre comillas, los vaticanistas, desde el momento que el Papa Francisco dijo que iba a Mongolia, dijeron, este es un viaje político porque Mongolia está entre China y Rusia y el Papa va a usar Mongolia para ese trampolín. Eso es verdad. No se puede ignorar el factor político. Pero eso no es toda la verdad, porque antes de ir a Mongolia, este Papa había hecho lo que dice que tenía que hacer. Yo voy a la iglesia de las periferias. Mongolia no tiene ni 2000 católicos, pero él tiene que llevarle el mensaje a los que están allí, zurrándose contra todas las condiciones adversas, haciendo misión para decirles, ¿saben qué? Ustedes también importan, no es solamente la iglesia europea, no es solamente la iglesia latinoamericana, ustedes también importan. Entonces, cuando planteo que acepto la realidad política, sí reclamo que no se pretenda agotar solo en la realidad política, porque también hay esta otra dimensión pastoral. Y sí, por supuesto que hay que negociar, y sí, por supuesto que conversan entre ellos, pero no es solamente por una gestión política, porque es también una gestión. Cuando hablamos de política, no pensamos, por ejemplo, en la relación de la iglesia con los LGTB. Cuando hablamos de todo política, no pensamos en la gestión de la iglesia en los divorciados. Bueno, en ese tipo de cosas no es la política la que manda. Es una política, es una teología sacramental o una eclesiología con una determinada visión. Incluso se habla mucho de que cuando falleció Juan Pablo II, hubo un acuerdo entre los cardenales para que el que se fuera a elegir papa fuera un papa de transición, es decir, no fuera muy joven para que no durara mucho. Yo no sé, y que por eso resultó ser Ratzinger. Yo no sé, pero el perfil de Ratzinger era el perfil de seguir exactamente el perfil de Juan Pablo II. Ratzinger fue el jefe director de la oficina para la doctrina de la fe, el antiguo Santo Oficio. Perfecto de la fe. Nadie más cercano y nadie más conservador que Ratzinger. Pero son aproximaciones humanas parcialmente ciertas, no totalmente ciertas, porque sí hay la dimensión política, por supuesto que sí, pero no se agota todo en la dimensión política. Bueno, y también la hay en la relación de entre estados, ¿no? Porque no perdamos de vista que el Vaticano es un estado reconocido, Exactamente, que entre otros, pues tiene relaciones diplomáticas con el exactamente. estado panameño. Así es. Y ahí es donde se juega la verdadera política pura y dura también. Bueno, de hecho se juega, Edwin, con el proceso de nombramiento de los obispos. El Vaticano presenta sus candidatos a obispos a cada gobierno y el gobierno tiene el derecho de darle, como cualquier otro embajador,
el placet o no placet. O sea, no lo podemos discutir. Normalmente sí hay un acuerdo, pero ahí está uno, para poner un caso, la dimensión política, claro que sí. Sí, sí, el debate en el Vaticano es tan intenso en el plano espiritual, teológico y demás, como Así en el es. plano de la realidad. Profundamente intenso. Y lo prueba el último nombramiento que hizo el Papa de Sí, su colega y paisano argentino, el cardenal Fernández, para el dicasterio de la doctrina de la fe. bueno, y ayer un conspiranoico, esto que nos escribe en las mañanas, verás que hay una probabilidad alta de que sea un gringo el próximo papa. Y yo como ando un poco despistado en estas historias, yo, pero ¿de dónde sacas tú esta probabilidad? Es que Trump y el cardenal y aquel y el otro, y yo, "Oye, ahora sí es verdad que no, ya ahí se Claro, te hay un aspecto interesante, Edwin. El cardenal camarlengo que ha quedado es Kevin sí, Farrell. Y Kevin correcto. Farrell es un ciudadano norteamericano de origen irlandés, que también tiene una maestría de Notre Dame. Ah, caramba. Y antes de, y es converso, además, era anglicano. Es correcto, es Anglicano correcto. y ¿Ya? ahora, bueno, ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Pero en fin, que todavía queda una historia por escribir Así eh, es, así es. entre lo que va el tiempo del funeral hasta el cónclave, y creo que sí va a ser interesante los tiempos cómo han cambiado, Stanley, ¿no? O sea, hoy el mundo literalmente no solamente pendiente de la noticia triste de la muerte del Papa Francisco y por allí mismo y como consecuencia de ello lo que será ese cónclave. Entonces el mundo le sigue Bueno, también la revolución de las comunicaciones, el debate que a tenían eso, ustedes un poquito antes de esto, ¿no? a eso me Hoy refiero. los sentimos totalmente cercanos, nos sentimos, y además el carisma de Francisco, su estilo, su convicción de que hay que acercar a la iglesia ese Vaticano a las poblaciones, pues también lo marcó, ¿no? Y entonces despertó mucho más énfasis, su propia pastoral como obispo de Roma, las visitas a las cárceles, la visita a Lampedusa con el tema de los migrantes, todo. Sí que sí le dio todo un perfil distinto que le hizo sentir como un papa mucho más cercano, no clásico ni tradicional, como los que se percibían anteriormente. Bueno, profesor Muchet, muchísimas gracias por regalarnos estas reflexiones, muy amable. Gracias, Edwin, muy amable por la invitación y saludo a todos, buen día. Saludos en casa.